Queridas amigas, amigos todos, bienvenidas, bienvenidos una vez más a Se Escribe Libertad. En los últimos días, en los últimos meses, hemos leído y escuchado un término económico que por su propia naturaleza puede resultar perturbador. En los periódicos, en las noticias de radio y televisión, en las páginas de internet y en las redes sociales, ha sido incorporado en la jerga cotidiana para denunciar esto o aquello. Por ejemplo, ha sido utilizado para denunciar los desaciertos en materia de política económica de los gobiernos anteriores, los llamados gobiernos neoliberales, o bien también ha sido incorporado para denunciar, para señalar los errores del gobierno actual, es decir, el de Andrés Manuel López Obrador. Incluso hay algunos que denuncian que es una característica del libre mercado instaurado en México, como si realmente dicho modelo prevaleciera en nuestro país. Incluso quienes simpatizan con ideas y fábulas conspirativas sostienen que forman parte de una estrategia internacional, de un orden global que pretende incrementar la pobreza y la desigualdad para favorecer a unos pocos. Por ejemplo, sostienen que son estrategias formadas por sociedades como la masonería, como los Illuminati o como el Club Bilderberg, que se basa en ideas de Henry Kissinger y de Milton Friedman y también, al menos eso dicen, de Friedrich Hayek. A esta sociedad, por cierto, pertenecen grandes financieros, grandes empresarios como los Rothschild, los Rockefeller, George Soros e incluso políticos como Barack Obama y el propio Donald Trump. Más allá de que sean consecuencia de estas estrategias de las sociedades secretas o semisecretas, o bien, como creemos los liberales clásicos, que sean consecuencia o resultado de las actividades del Estado en franca complicidad con algunos pocos empresarios o financieros, más allá de esto, lo cierto es que las recesiones económicas existen y afectan no solo la libertad de las personas, sino el bienestar de las mujeres, de los hombres, de las sociedades en general. Con este telón de fondo resulta claro que nos saltan, queridas amigas, amigos todos, nos saltan diversas interrogantes que no solo nos provocan angustia, sino incertidumbre o temor. ¿Qué es una recesión? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo podemos superarla? E incluso es posible que nos salte la siguiente pregunta. ¿México se encuentra en recesión? Por lo anterior, en este video, el segundo de una serie de cápsulas a través de las cuales nos convertiremos en expertas, en expertos de la teoría liberal de las recesiones económicas, voy a explicarles 3 puntos. ¿Qué es una recesión? ¿Cómo la podemos identificar? Y sobre todo, ¿cómo se mide? Con lo anterior seremos capaces de identificar el contexto económico en el que nos encontramos y una vez hecho esto seamos capaces de transformarlo, como diría Carlos Marx, a través del liberalismo clásico, esta escuela del pensamiento que es a la vez una forma de vida. Sin más, vamos adelante y digamos, se escribe libertad. Una recesión es una disminución de la actividad económica a nivel agregado, es decir, que incorpora todas las industrias y sectores. De manera más detallada, es un acontecimiento que forma parte de los llamados ciclos económicos, de los cuales les voy a hablar en otro video, y que se traduce en una reducción tanto de la producción como del consumo durante un tiempo determinado. Sobre la naturaleza del término también se le llama depresión, recesión técnica, estancamiento, contracción, desaceleración o ya en una visión más fatalista se le llama crisis. Este último término fue utilizado demasiado en el siglo XIX. Sin embargo, algunos libros de texto, los que han sido elaborados bajo la perspectiva de la economía mainstream u ortodoxa, es decir, keynesianos, neoclásicos, sostienen que existe una diferencia entre todos estos términos, una diferencia de carácter técnico, un carácter que según ellos los que somos mortales, los que no conocemos sus variables, sus modelos, no entenderíamos.
Por ejemplo, en su arrogancia, los economistas que escriben estos libros sostienen que existe una diferencia entre depresión y recesión en razón de su duración e intensidad. De hecho, estos supuestos, estas visiones han sido incorporadas por los generadores de la opinión pública, por algunos periodistas, como por ejemplo Ana Karen García, quien en su columna publicada en El Economista el 11 de julio de 2019 realiza una distinción entre crisis económica y recesión, precisamente en razón de su duración y su intensidad. Sin embargo, los que hemos sido formados, las que hemos sido formadas bajo la perspectiva liberal económica clásica y en consecuencia desde el enfoque austriaco, y sabemos que el significado es el mismo. De hecho, como nos lo demuestra o como nos lo menciona el artículo Depresiones económicas, su causa y su remedio, sabemos que únicamente han cambiado el significado de los términos por razones técnicas, por razones para favorecer sus arrogantes, sus soberbios modelos económicos. Sin embargo, las consecuencias negativas, por supuesto, son las mismas y son perjudiciales, tanto para ustedes como para mí, para todos los que vivimos el día con día, los que vivimos más allá de esos modelos económicos que nos quieren implantar. Sobre las dos notas que acabo de mencionar, les invito a que revisen los enlaces que aparecen en la descripción del video y ahí podrán consultarlos. De igual manera, aprovecho para pedirles que se suscriban al canal y que activen las notificaciones. Asimismo, que compartan este y todos los videos que estamos elaborando. Dicho lo anterior, continuamos. Como he mencionado, la recesión económica es una reducción de la capacidad productiva. En consecuencia, puede identificarse si revisamos el comportamiento de la actividad económica durante un periodo de tiempo determinado. Por lo general, el tiempo que las autoridades consideran como válido para determinar si existe o no una recesión es de 2 trimestres. Lo anterior a partir de la publicación de un artículo del economista estadounidense Julius Shishkin titulado The Best Economic Forecaster, es decir, el mejor pronosticador económico. Este artículo, como abreviario cultural, fue publicado en The New York Times el 27 de abril de 1975 y también en la descripción del video voy a dejar el enlace para que puedan consultarlo. En México, a diferencia de los Estados Unidos, donde existe el National Bureau of Economic Research u Oficina Nacional de Investigación Económica, creada después de las consecuencias de la llamada Gran Depresión de 1929, en México decía no existe de manera específica una entidad gubernamental, una agencia pública encargada de medir, de determinar si existe o no una recesión económica. Por ello, corresponde al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, validar su existencia, la existencia de las recesiones económicas, a través de sus reportes que elabora como consecuencia de sus estudios estadísticos. En este caso, crea uno titulado o conocido como Indicador Global de la Actividad Económica, el cual permite medir el crecimiento, el estancamiento o bien el decrecimiento de la actividad económica, de la economía, y en consecuencia nos permite determinar si hay o no recesión en el país. Este aspecto nos lleva a abordar lo relacionado con su medición. Por ello, queridas amigas, amigos todos, a continuación vamos a comentar brevemente algunas reflexiones sobre este punto. En México, entonces, no existe algo como la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos. Sin embargo, tenemos el INEGI y este hace unas labores similares. A través del ya mencionado Indicador Global de la Actividad Económica, el INEGI expone el movimiento del llamado Producto Interno Bruto, y que es, a grandes rasgos, el balance de la actividad económica. Este movimiento es revisado durante 3 meses por los analistas. Durante este tiempo monitorean el incremento, el estancamiento o bien la reducción de la riqueza de un país, entendida como el valor monetario del total de los bienes y servicios producidos en una nación durante un tiempo determinado. Al concluir esta revisión, los expertos elaboran un documento y lo dan a conocer, lo informan a través de un comunicado de prensa.
Hemos llegado a un punto muy importante dentro de este video y por eso, queridas amigas, amigos todos, les pido que pongamos la mayor de las atenciones. Cuando el INEGI posee dos de estos informes, dos de estos indicadores, realiza un balance sobre los resultados que arrojan. Cuando presenta signos negativos, cuando presenta un retroceso por los 2 trimestres consecutivos de la capacidad económica, de la actividad económica, el INEGI y las autoridades económicas evalúan diciendo que nos encontramos en recesión. Cuando por el contrario no sube ni crece, consideran que estamos en estancamiento. Y por el contrario, cuando consideran que hay números positivos, números que se incrementan, sostienen que estamos en crecimiento económico. Sin embargo, cuando se presentan desajustes, se encuentran titubeantes y pues no saben qué decir, pero consideran o sostienen que necesitan más datos para poder evaluar. A partir de lo anterior, queridas amigas, amigos todos, vamos a hacer un ejercicio práctico para determinar nosotros, si nos encontramos en recesión. En el reciente informe publicado el pasado 23 de agosto, el INEGI comunicó una parálisis en la actividad económica de diversos sectores industriales. Por otra parte, en el informe del trimestre anterior, publicado el 26 de julio, sostiene que hubo una contracción del 2% del Producto Interno Bruto, es decir, que hubo una reducción en la producción de bienes y servicios. Sin embargo, a pesar de los resultados que arrojan los dos indicadores, las autoridades en materia económica disimulan su titubeo para decir si nos encontramos o no en recesión, diciendo que pues que vamos bien, que nos salvamos, o bien sostienen que necesitan más datos para definir si nos encontramos o no en recesión. Como siempre, su arrogancia es manifiesta, la arrogancia de los economistas ortodoxos o tradicionales. Más allá de que se le llame recesión técnica o no, más allá de que se le llame como sea, lo cierto, y eso es lo más grave, lo cierto es que la economía de México está estancada. Sin embargo, los economistas de la corriente imperante, neoclásicos, monetaristas, keynesianos, neokeynesianos, etc., etc., todos ellos, por cierto, socialistas disfrazados de liberales, estos economistas, capturados por la arrogancia que les caracteriza, sostienen que es necesario tener más y más datos para validar sus soberbios modelos de predicción, sus matemáticos y construidos modelos de entendimiento de la realidad humana. Lo cierto es que no saben o no quieren darse cuenta que justamente cuando tengan esos datos, significará que la recesión no solo ya se encuentra entre nosotros, no solo ya se ha introducido en la sociedad, sino que ha comenzado a producir sus terribles consecuencias, sus preocupantes consecuencias que van a ser, como diría Marx, cada vez más y más profundas. Sobre este aspecto, las y los economistas de la libertad, la verdadera, tenemos por premisa una que, a pesar de que puede hacer nuestros modelos de estudio más modestos y que no intentan predecir, pues tenemos como premisa esa máxima que fue escrita por el economista y político francés Frédéric Bastiat y que dijo: toda la diferencia entre un mal y un buen economista es esta. Uno se limita al efecto visible y el otro tiene en cuenta el efecto que se ve y, sobre todo, los que no se ven. Otra de los fenómenos que no ven las malas y los malos economistas, la mayoría del enfoque económico predominante, como mencioné, otra de las cosas que no ven son las causas que originan. Pero sobre esto vamos a hablar en el siguiente video. Y así, juntas con ustedes, queridas amigas, amigos todos, vamos a poder no solo comprender, volvernos expertos, como comenté en un momento, sino también enseñarle a estos economistas, verdadera economía liberal y que nos hace libres. No queda sin invitarles a que se suscriban al canal y que activen las notificaciones para que permanezcan enterados de los videos que estaremos subiendo constantemente, no solo sobre esta temática, sino sobre otros relacionados con la libertad, la verdadera.
También les pido que compartan este video para que la llama de la libertad llegue a más y más personas. Una libertad que no solo se escribe, sino que se escucha, se mira y sobre todo se vive. Asimismo, les pido que se suscriban a nuestras redes sociales y que visiten y se suscriban al newsletter del blog, el cual ya está funcionando y que va poco a poco. Para ello les voy a dejar el enlace en la descripción del video y también lo pueden ver en este momento en la pantalla. Y no olviden, queridas amigas, amigos todos, no olviden que en este canal se escribe libertad.